El siguiente relato nos lo envían de manera anónima. Todo empezó cuando tenía 15 años de edad. Era mi tercera vez que iba a San Juan caminando. Como era la costumbre, empezábamos a caminar en los famosos caminos de Peñuelas, en donde se encuentra un retén de militares, ya saliendo de la ciudad de Aguascalientes. Todo iba muy bien. Todos los que íbamos estábamos conviviendo bastante bien, al tiempo que yo y mi primo decidimos adelantarnos un poco. Cuando llegamos a las vías del tren, vimos que había un señor de edad avanzada intentando cruzar. Justo en el momento en el que mi primo y yo estábamos por cruzar, el señor nos habló y nos dijo: «Disculpen, jóvenes, ¿me podrían ayudar a cruzar por favor las vías? Porque para mí es muy difícil por mi edad». Nosotros accedimos y al ayudarlo, el señor nos dio la mano y nos dijo: «Muchas gracias, jóvenes, que la Virgencita de San Juan se los pague». Al escuchar eso, sentí un gran escalofrío, pero no le tomé mucha importancia, así que seguimos caminando y el señor se quedó atrás. Al ir avanzando, llegamos a la primera parada en La Chona. De pronto, vi al mismo señor sentado sobándose los pies. Al verlo, me quedé desconcertado porque yo estaba seguro de que era el mismo señor que habíamos ayudado en las vías del tren. Se lo comenté a mi primo. Él sonrió y me dijo que tal vez solo era un señor que se parecía. Seguimos caminando, pero en ningún momento vimos que ese señor se levantara, y menos que caminase a tal velocidad que incluso pudiera darnos alcance. Seguimos caminando y comencé a sentir una molestia en la espalda. El trayecto continuó y llegamos a la segunda parada para descansar en Santa María. Al ir llegando, yo volteé hacia los baños en donde había mucha gente descansando. Entonces, noté que de manera inexplicable, ahí se encontraba aquel señor descansando y sobando sus pies. Nuevamente, fue ahí cuando volví a sentir un escalofrío más profundo que el anterior. Yo no quise decirle a mi primo para no asustarlo. Después de eso, decidimos seguir caminando hasta llegar a la tercera parada en Trujillo. Como yo iba todavía algo asustado, decidí mejor seguir caminando hasta que por fin llegué a San Juan. Ya estando ahí, me quedé a descansar un rato afuera del templo. Antes de entrar, vi pasar a todos los peregrinos, pero nunca vi pasar al Señor. Seguía sintiendo un gran peso en mi espalda y mejor me dirigí hacia la puerta del templo para entrar de una vez. Fue en ese momento que quedé impactado al ver que aquel señor de las vías iba saliendo del templo. En eso, el Señor me vio a los ojos y me dijo: «Muchas gracias, joven, que la Virgencita de San Juan se lo pague». En ese instante, comencé a sentir cómo ese cansancio que traía en mi espalda se empezó a desvanecer poco a poco. Entré a la iglesia y le di las gracias a la Virgen de San Juan. Ya terminando, esperé a mis amigos y a mi primo afuera del templo. Cuando llegaron, les conté todo lo que me había pasado. Entonces, mi primo sonrió y me dijo: «Yo ya me había dado cuenta, solo que no te quise decir nada para que no te asustaras. Acabas de ayudarle a un muerto a pagar su manta. Ahora, él puede descansar en paz, ya que su banda ha sido pagada gracias a ti». Bueno, historias de terror. Esa es mi historia de cuando fui como peregrino a San Juan de los Lagos. Les mando un saludo desde Aguascalientes. Hola, ¿qué tal amigos de Historias de Terror? En esta ocasión quiero contarles dos relatos populares que se cuentan sobre peregrinos que se dirigían al templo de San Juan de los Lagos. Hace muchos años, en las inmediaciones de la iglesia de San Juan, iba llegando un joven muy cansado por el largo caminar de varias horas. Cuando el joven vio por fin las torres de la iglesia, se sintió alegre de haber llegado a dar gracias a la Virgen. Al llegar al último tramo, una anciana de pelo blanco y encorvada, quien vestía una indumentaria antigua color negra, se acercó y le dijo: «Joven, vengo de muy lejos caminando. Mis pies y mi cuerpo me duelen mucho.
Solo me falta un poco para poder llegar y darle las gracias a mi San Juanita por un favor recibido. Hágame la caridad de ayudarme con mis cosas que traigo en este costal. Claro que sí, señora, yo le ayudo. Pásemelo. El joven tomó el costalito que a pesar de estar pequeño pesaba demasiado. Al llegar y subir las escaleras de la iglesia, buscó a la anciana para darle sus pertenencias, pero vaya sorpresa que se llevó, pues la viejita no estaba por ningún lado. Sin pensarlo dos veces se dirigió al altar donde se encontraba el sacerdote para entregarle las cosas de la anciana. Al hacerlo, el padre le preguntó: ¿Dónde te dieron esto, hijo? El joven le contó lo ocurrido. Mientras lo hacía, el padre vació el costal dejando al descubierto un cráneo humano, acompañado de un montón de huesos. Desde los 10 años, recuerdo que iba a la peregrinación con mis papás y hermanos. Nos íbamos toda la familia. Una vez, cuando yo tenía 21 años, no pudieron acompañarme y me animé a irme sola. Bueno, entre comillas sola, porque con toda la gente que va, pues en realidad nunca va sola. Cuando iba por la mesa, vi a una señora ya de edad sentada en una piedra y con una botella de agua. Recuerdo que la botella era azul. Era una cantimplora redonda de las que se usaban en aquellos tiempos y se colgaban en el cuello. Y cuando llegué a la puerta del llano, volví a ver a esa mujer sentada en otra piedra. Se me hizo raro verla, pues debido a su edad, la señora no debería caminar tan rápido, y entonces recordé que no la vi que me alcanzara, y mucho menos que me rebasara. Pasé junto a la señora, la volteé a ver, y ella estaba agachada. La recuerdo muy bien por la cantimplora, y porque vestía una falda negra, mandil morado y de flores. Traía un suéter amarillo y calcetas grises, además de unos zapatos negros muy desgastados. Esa era ropa muy inadecuada para la caminata. No puedes ir así, es ropa muy incómoda, tanto para caminar como para el frío. Caminé como 2 metros y me habló. Me dijo: «Muchacha, ayúdame con esta bolsa». Yo accedí porque era una señora mayor. Ya después de estar varios metros adelante, la vi que iba caminando atrás de mí. Luego la perdí de vista y dije: bueno, allá la veo en el templo. Llegué a San Juan y por más que la busqué no la encontré por ningún lado. Le dije a uno de los sacerdotes lo que había ocurrido y entonces decidimos abrir el morral. Cuando le conté al padre se me quedó viendo y me dio una palmada en la espalda. Abrimos la caja y eran restos, puros huesos. Solo me dijo que teníamos que oficiar una misa en su nombre y él se encargaría de sepultar los restos para que ella descansara. Años después, a uno de mis primos le pasó lo mismo, igual, solo que a él un señor le dio una caja de cartón pequeña. Hola, historias de terror. Recién veo sus relatos y heme aquí para contarles uno que me contó mi mamá cuando yo era niña. Dice que un muchacho llegó del norte inesperadamente a su casa y le dijo a su mamá: «Madre, he regresado para ir a pagarle la manda a la Virgen de San Juan». La mamá le respondió: «Pero hijo, esa manda es de cuando apenas eras un niño. Yo prometí llevarte cargando». Y él respondió que de todos modos tendrían que ir. Madre e hijo agarraron un camión y se fueron al templo. Llegando, le dijo a su madre: «Mamá, abrázame para entrar hasta el altar, porque tu manda era llevarme cargando». Es así como entraron a la iglesia, y mientras caminaban, ella le iba diciendo al hijo: «Mira cómo nos ven todos, ya hasta me dio pena». Pero él le respondió: «No te fijes en eso, ya casi llegamos al altar». Ya cuando llegaron, ella lo soltó y empezó a rezar y a rezar. Después de unos momentos, ella volteó intentando ver a su hijo, pero vio que su hijo ya no estaba con ella, así que lo empezó a buscar y a preguntar por él. De pronto,
hubo alguien que le dijo: «Señora, usted desde que entró venía con las manos arriba, hablando sola y todos la vimos hasta que llegó al altar». La madre, desconcertada, empezó a gritar que no, que ella venía con su hijo. Todos los allí presentes le dijeron que no era así, que ella había entrado a la iglesia completamente sola. La mamá se regresó a su rancho y ya en su casa la esperaban para decirle que tenían malas noticias del norte, que habían matado a su hijo. Ella se desmayó y ya cuando recuperó el conocimiento les contó todo lo sucedido. Bueno, esa es la historia que mi mamá me contó. Espero y les haya gustado mi relato. Muchas gracias. Mi nombre es Gustavo. Soy nuevo en tu canal. Me encantan mucho tus historias. Yo las escucho cuando estoy de turno porque me gusta todo lo paranormal. Yo trabajo en el IX de la zona 6 de la ciudad capital de Guatemala. Cuando recién entré a trabajar a este hospital, esto fue aproximadamente en el año 2008, yo estaba muy entusiasmado porque me dijeron que era uno de los IX más bonitos y equipados, y realmente a comparación de otros que he conocido, así era. Gracias a Dios, en este hospital me encontré a Jorge, quien había estudiado conmigo la carrera. Él y yo nos llevábamos muy bien. Recuerdo que un 24 de diciembre nos pidieron que nos quedáramos en el turno de la noche. Yo no quería aceptar porque ese día celebraríamos en mi casa con la familia, pero Jorge me pidió que no lo dejara solo. Entonces acepté. Ese día no había mucho personal en el hospital, así que teníamos que hacer más rondas de lo normal. Como a las 11 de la noche, le dije a Jorge que fuéramos por un café. Entonces, los dos nos dirigimos hacia la máquina, cuando en eso miramos a una señora muy extraña que nos observaba desde el fondo del pasillo. Yo le dije a Jorge: «Mira a esa señora, ¿qué hará aquí? ¿A qué hora salió de su cuarto?». Cuando en eso, esta se da la vuelta y empezó a caminar. Yo le dije: «Disculpe señora, esta no es hora para estar en los pasillos». No había terminado de decirle esto cuando de pronto observamos cómo esa señora pasó a través de la pared. Jorge y yo nos quedamos estupefactos. No nos dio ni tiempo de reaccionar cuando una de las enfermeras nos dice: «Por favor, doctores, hay una señora muy grave». Sin perder el tiempo, fuimos rápidamente al cuarto de esta, y en ese momento nos quedamos en shock, porque la señora que vimos en el pasillo era la misma que estaba en la cama. Cuando llegamos, esta ya no respiraba. Hicimos todo lo posible, pero lamentablemente la señora falleció. Espero les haya gustado nuestra experiencia. El siguiente relato sucedió hace unos años, al principio de la pandemia. A causa de esta, algunos colegas y yo nos pusimos de acuerdo para ser voluntarios en un pueblo del departamento de San Marcos, ya que mi papá, quien también es médico, nos dijo que allí estaban sufriendo mucho a causa de esto. Fuimos mi amiga Jimena y dos de mis amigos, Héctor y Eduardo. Todos nos fuimos en el carro de Héctor, que realmente era una camioneta 4x4, en la cual cabíamos perfectamente todos. Llegamos al lugar, a eso de las 6 de la tarde. Nos percatamos de que no había mucha gente en las calles. Nos dirigimos al centro de salud de ese lugar para que allí nos indicaran si habían algunos casos y si había gente enferma. Cuando llegamos, ya estaban cerrando. Una de las enfermeras nos preguntó que a quién buscábamos. Entonces le explicamos el motivo de nuestra visita. Esta, algo extrañada, nos dijo que allí no habían infectados de COVID, solo algunos que tenían gripe, pero nada más. En eso yo le dije: «Perdón, es que nos dijeron que aquí habían muchos enfermos, por eso llegamos para ayudar». En ese momento llegó un señor y nos dijo: «Disculpe que los interrumpa, pero escuché que ustedes venían a ver a los enfermos. ¿Acaso ustedes conocen a Francisco?».
Yo le respondí que sí, que él era mi papá. Ese señor se presentó como Florencio. Era un maestro de una escuela de un pueblo que quedaba aproximadamente unos 3 kilómetros de allí. Nos contó que él iba al centro de salud para ver si encontraba medicina para sus alumnos, ya que estos estaban muy graves de salud. Entonces nos subimos a la camioneta y él nos acompañó. En el camino yo le pregunté cómo es que conocía a mi papá. Me respondió que él y mi padre habían estudiado juntos hace mucho tiempo, por eso le pidió ayuda, ya que unos 10 niños de su clase habían enfermado y los padres eran de escasos recursos, por eso no tenían para pagar un médico y menos la medicina. Héctor le preguntó si era COVID lo que tenían. Florencio dijo: pues de parte del gobierno vinieron a hacer algunas pruebas, pero todos salieron negativos y el doctor del centro de salud dijo que no sabía qué más podría hacer. Le dijimos que no se preocupara, que nosotros íbamos a ayudar. Llegamos al pueblito como a las 7 de la noche. Al bajar de la camioneta, se apareció un señor algo agitado. «Florencio, Florencio, qué bueno que te veo. Quiero platicarte acerca de la condenada bruja». «Ahorita no, José. Ve a tu casa y luego hablamos», le contestó con algo de pena. Entonces comenzamos a caminar hacia la casa de uno de los niños. La curiosidad me hizo preguntar que a qué se refería aquel hombre con eso de la bruja. Lo que pasa es que algunos del pueblo creen que los niños no están enfermos, sino que están bajo la influencia de una bruja que se los quiere llevar para darlos de ofrenda al maligno. En eso, Héctor y Eduardo comenzaron a reír, diciendo que era normal que la gente piense ese tipo de cosas al ver una enfermedad aparentemente desconocida. Llegamos a la casa de uno de los niños. Al verlo, este presentaba un cuadro muy extraño, ya que parecía como si tuviera mucha fiebre y desnutrición, pero al tomarle la temperatura, esta estaba poco abajo de los 37 grados. Los padres nos contaron que el niño de repente cayó en cama y ya no se levantó. Mis compañeros y yo examinamos al niño, pero a pesar de los síntomas que presentaba, ninguna de las pruebas y los análisis que hicimos daban algún resultado. Médicamente el niño estaba sano. Lo único extraño era que éste tenía unas manchas de color marrón en su abdomen, las cuales tenían una forma muy rara. Parecía como si las hubiese hecho alguna ave enorme con sus garras, pero no tenían sangre ni nada. Uno a uno fuimos a revisar a todos los niños enfermos, pero todos estaban igual que el primero que examinamos. Entonces, de camino a la casa del primer niño, nos topamos al tal José y nos dice: «No pierdan su tiempo, doctores. El padecimiento de estos niños no es algo que se cure con medicina». «Si no es con medicina, entonces ¿con qué se cura?», preguntó Jimena. «Pues matando a la bruja». «¿Cuál bruja, señor?», pregunté yo. Ahí nos contó lo siguiente: cada 5 años, la bruja que vive entre los árboles viene a llevarse a varios niños para darlos como ofrenda al diablo, pero antes de hacerlo, ésta los debilita usando su magia para que sea más fácil llevárselos. Nuevamente mis amigos empezaron a reírse de él. «Ya verán de lo que estoy hablando», dijo José, algo molesto. Esa misma noche, una de las familias agradecidas con nuestro trabajo nos dieron cena y nos dejaron quedarnos a dormir en su casa. Jimena y yo nos dormimos en el cuarto que estaba a la par del niño enfermo de la familia, y Eduardo y Héctor se quedaron en el siguiente cuarto. Todos ya estábamos muy cansados por el viaje, entonces nos dispusimos a dormir. De pronto, como a las 3 de la mañana, me despertó un ruido muy extraño. Parecía ser algún animal. En eso, se escuchó cómo se abría lentamente la ventana del cuarto del niño. Yo desperté a Jimena y le dije: «¿Escuchas eso?». Ella me dijo que sí,
De repente, escuchamos como si el niño llorara silenciosamente. Nos levantamos y nos dirigimos al cuarto del niño. Cuando abrimos la puerta, observamos horrorizados que encima del niño estaba un ave enorme. Parecía como un búho o una lechuza. Se encontraba con una de sus patas encima del niño, tapándole la boca. Jimena gritó pidiendo ayuda y Eduardo y Héctor llegaron a ver cuál era el problema. Aún alcanzaron a ver al ave. Nos vio de una manera muy siniestra. Yo pude ver como si antes de irse esa ave se riera. En eso, esa extraña criatura se paró en la ventana y quiso volar, pero varios hombres aparecieron, incluido José. Parece que estaban afuera escondidos. Luego empezaron a rezar el Padre Nuestro al revés y esa ave cayó al suelo. La atraparon rápidamente con una red y la ataron con unos lazos. Esa ave comenzó a gritar horriblemente. José gritaba y gritaba como loco. «¡Por fin la atrapamos!». Todos salimos de la casa para ver a ese animal. Nosotros no podíamos creer el tamaño que tenía esa supuesta ave. De pronto, vimos a José rezándole a un machete, como si lo estuviera bendiciendo, y sin titubear, le cortó la cabeza al animal. Todos celebraron porque según habían matado a la bruja. Héctor estaba furioso porque habían matado a un animal inocente, diciendo: «¿Cuál bruja? No jodan, ¿no ven que solo se trata de un animal? Como esta ave puede ser la causante de sus males, están locos». Entonces de pronto vimos cómo el cuerpo de esa ave se empezó a transformar poco a poco en el cuerpo de una mujer anciana. «¿Ya ven que sí era una bruja?», dijo José. Nos quedamos perplejos porque a pesar de ser doctores, no teníamos una explicación para eso. Después, tomaron los restos de la anciana y los quemaron. De la impresión ya no pudimos dormir. Al amanecer fuimos a revisar de nuevo a los niños y para nuestra sorpresa, estos ya no estaban enfermos. Algunos hasta estaban jugando en la calle. Ese mismo día nos regresamos para la capital. Espero puedan creerme, ya que a pesar de que yo lo viví, parte de mí sigue sin creer lo que vi aquella vez.